El paraíso perdido. La caída de Lucifer. Antes de que existiera el infierno, Lucifer era el más brillante de todos los seres que habían existido. No el más poderoso, no el más antiguo, sino el más luminoso, el que cargaba la luz de Dios con una intensidad que hacía que los demás ángeles giraran hacia él como si fuera un segundo sol dentro del primero. Su nombre lo decía todo: portador de luz. Y eso era exactamente lo que era, hasta el día en que decidió que no era suficiente. Nadie sabe con certeza cuándo comenzó. Eso es lo más perturbador de la caída de Lucifer, que no hubo un momento único de corrupción, sino un proceso lento, casi imperceptible, como una grieta que avanza por una pared durante años sin que nadie la note hasta que la estructura ya no tiene remedio. Lucifer seguía cumpliendo sus funciones, seguía brillando, seguía ocupando su lugar entre los serafines más cercanos al trono. Y en algún lugar dentro de todo ese esplendor, algo fue cambiando de dirección. El orgullo no llegó de golpe, creció despacio, alimentándose de la propia excelencia de Lucifer, convirtiendo cada cualidad real en argumento para una conclusión falsa. Era brillante, eso era verdad. Era poderoso, eso era verdad. Era amado por los demás ángeles, eso también era verdad. Y en algún momento esas verdades le empezaron a parecer razones. El punto de quiebre fue la proclamación del Hijo, cuando Dios anunció que su Hijo sería exaltado sobre todas las huestes celestiales, que cada ser en el cielo le debería obediencia y reverencia. Lucifer sintió algo que el cielo no había conocido antes. No exactamente envidia, aunque los humanos que contarían esta historia después usarían esa palabra. Era algo más específico, la sensación de quien ha sido primero toda su existencia y de repente descubre que el primero siempre fue otro, que su propio lugar había sido una ilusión generosa que ahora se retiraba. Lucifer procesó esa proclamación en silencio, con la cara que correspondía, y esa misma noche comenzó a hablar con los ángeles que lo rodeaban. Fue discreto al principio, plantaba preguntas más que argumentos, dejaba que las dudas germinaran en otros antes de articularlas él mismo, construyendo el descontento con la paciencia de un arquitecto que sabe que los cimientos tardan más que las paredes, pero son lo que sostiene todo. Habló de libertad, de mérito, de la diferencia entre servir por amor y servir por decreto. Usó exactamente las palabras correctas para cada ángel, porque Lucifer conocía a cada ser del cielo como quien ha vivido toda la eternidad observando, y sabía qué argumento movería a cada uno. Para cuando los demás ángeles de su bando entendieron completamente lo que estaban considerando, ya estaban demasiado dentro para considerar otra cosa. Un tercio del cielo se fue con él. Ese número importa, porque dice algo sobre el poder de Lucifer y sobre la naturaleza del error. No eran ángeles menores, ni seres de segunda categoría. Eran guerreros, serafines, inteligencias poderosas que habían existido desde el principio del tiempo y que tomaron una decisión con plena conciencia de lo que hacían. Lucifer los reunió en el norte del cielo, lejos del trono, y les habló con una elocuencia que él mismo sabía era su arma más peligrosa. Les dijo que no estaban rebelándose contra el bien, sino reclamando lo que merecían.
Les dijo que la obediencia sin consentimiento no era virtud, sino esclavitud. Les dijo que eran libres y que la libertad exigía actuar como libres. Y los ángeles lo escucharon y creyeron, porque Lucifer creía lo que decía, y hay pocas cosas más convincentes que alguien que se ha convencido a sí mismo primero. La guerra en el cielo duró 3 días, y esos 3 días fueron la única guerra que había existido en un lugar donde la guerra era una contradicción en sus propios términos. Los ejércitos se formaron en las llanuras del cielo, con una simetría terrible. Ángeles contra ángeles, seres de luz enfrentados a seres de luz, usando contra los demás la misma fuerza que todos habían recibido del mismo origen. Miguel comandaba las huestes leales a Dios, y la descripción de este enfrentamiento supera cualquier batalla que los humanos hayan librado o imaginado, porque no era acero contra acero, sino fuerza divina contra fuerza divina, y el cielo entero temblaba con cada choque, como si la creación misma protestara contra lo que estaba sucediendo en su interior. Lucifer y Miguel se encontraron en el centro de esa batalla y pelearon con la intensidad de 2 seres que se conocen perfectamente, que saben exactamente de qué es capaz el otro, porque han existido juntos desde siempre. La espada de Miguel hirió a Lucifer, y esa herida fue la primera vez que el portador de luz experimentó dolor. La primera señal de que algo en su naturaleza había cambiado desde que comenzó a caminar en la dirección que caminaba. El dolor no lo detuvo. Lo transformó en combustible para algo que ya no tenía nombre correcto en el lenguaje del cielo. El segundo día, Lucifer introdujo las armas de fuego, cañones fabricados en secreto con materiales del suelo celestial, que disparaban con un estruendo que los ángeles leales no habían visto ni anticipado. Pero los ángeles leales respondieron arrancando montañas del suelo, del cielo, y lanzándolas sobre las filas rebeldes. Una fuerza tan primitiva y masiva que anuló cualquier ventaja táctica y convirtió el campo de batalla en algo que ya no parecía cielo ni parecía nada que tuviera nombre. El tercer día llegó el Hijo, y su llegada cambió la naturaleza de lo que estaba sucediendo de una manera que ninguno de los rebeldes había anticipado. No peleó como Miguel había peleado, fuerza contra fuerza. Avanzó con una autoridad que llegaba antes de que el combate pudiera comenzar. Y los ángeles rebeldes retrocedieron, no porque fueran derrotados en batalla, sino porque en su presencia algo en ellos recordó lo que habían sido antes de seguir a Lucifer. Y ese recuerdo era insoportable. Retrocedieron hasta el borde del cielo y cayeron. Y la caída duró 9 días. 9 días atravesando el espacio entre la gloria y el abismo. 9 días en que cada uno de los ángeles caídos tuvo tiempo de sobra para pensar en lo que había perdido. Llegaron al infierno. El lugar donde cayeron no era simplemente oscuridad, era la ausencia de todo lo que habían conocido. Y esa ausencia tenía textura, temperatura y peso. Un lago de fuego que no iluminaba, sino que mostraba la oscuridad mejor. Llamas que ardían sin dar calor. Un paisaje construido por la lógica invertida de todo lo que el cielo había sido. Lucifer fue el primero en levantarse del lago ardiente. Y lo que hizo en ese momento define su historia mejor que cualquier otra cosa. Se levantó, miró el infierno a su alrededor y declaró que era suficiente.
mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Los ángeles caídos que lo rodeaban recibieron esas palabras como lo que necesitaban escuchar, aunque en el fondo de lo que quedaba de su naturaleza divina, cada uno sabía que era una mentira necesaria para poder seguir existiendo. En el infierno construyeron Pandemonium, la gran ciudad de los condenados, y Lucifer convocó a sus generales para deliberar sobre qué hacer a continuación. Fue ahí donde la derrota mostró su cara más humillante, no en la caída, sino en esa sala donde los más poderosos del ejército rebelde se miraban entre sí buscando una salida que ninguno tenía. Moloch fue el primero en hablar, el más brutal de todos. Un ángel que la guerra había simplificado hasta dejar solo rabia, que propuso atacar el cielo de nuevo con todo lo que quedaba, sin importar el resultado, porque la guerra abierta era preferible a la existencia que les esperaba. Belial habló después, con una elocuencia casi igual a la de Lucifer, pero orientada en dirección contraria, argumentando que no había nada que hacer, que cualquier movimiento empeoraría su situación, que la única opción era la quietud y la espera, y aprender a vivir con lo que eran ahora. Entre esos dos extremos, la sed de sangre sin estrategia y la parálisis disfrazada de prudencia, Lucifer encontró la tercera opción, la más retorcida de todas. No atacaría el cielo directamente, atacaría lo que el cielo amaba. Cruzó el caos entre el infierno y el mundo nuevo solo, porque nadie más se ofreció. Ese viaje fue en sí mismo una prueba de lo que Lucifer era, porque el caos no era simplemente espacio vacío, sino una región donde las leyes que gobiernan la materia y el tiempo todavía no habían sido escritas. Un territorio gobernado por fuerzas antiguas y ciegas que no reconocían ninguna autoridad. Lucifer avanzó a través de regiones donde arriba y abajo eran el mismo lugar, donde el movimiento hacia adelante podía traducirse en retroceso, donde las formas que tomaba su propio cuerpo dependían de qué tipo de vacío lo rodeaba en cada momento. Era un espacio anterior al orden, anterior a la creación, y cruzarlo solo decía algo sobre la determinación de Lucifer que ningún discurso en Pandemonium había podido comunicar. Llegó al mundo recién creado, agotado, de maneras que no había experimentado antes, cargando el peso de haber atravesado lo que existe antes de que exista nada. Lo que encontró del otro lado lo perturbó de una manera que no había anticipado. El mundo nuevo tenía una cualidad que el cielo no tenía, y el infierno había perdido para siempre. Era fresco. No en temperatura, sino en algo más fundamental. La sensación de un lugar que todavía no cargaba historia, donde cada árbol y cada río y cada piedra existían sin el peso de todo lo que había pasado antes. La luz caía sobre ese jardín de una manera diferente a cómo caía en el cielo. No con la intensidad cegadora de la gloria divina, sino con una generosidad tranquila que permitía ver las cosas en detalle. El color exacto de cada hoja, el movimiento preciso del agua entre las piedras, la textura de la tierra que Lucifer pisó con pies que habían caminado sobre mármol celestial y sobre roca ardiente, y nunca sobre algo tan simple como suelo húmedo y vivo. Para un ser que había conocido solo la perfección absoluta del cielo
y la desolación absoluta del infierno, ese jardín intermedio tenía una belleza que dolía de una manera específica, la belleza de lo que ya no se puede tener. Encontró a Adán y Eva, y la perturbación fue mayor. No eran seres poderosos, ni brillantes, ni comparables en ningún sentido a los ángeles que había comandado. Eran frágiles, limitados, construidos de tierra y aliento, y capaces de cansarse y de herirse y de tener hambre. Y sin embargo, había entre ellos algo que Lucifer reconoció con una claridad dolorosa. Eran felices, con una simplicidad que él no había conocido ni en los mejores momentos de su existencia celestial. No porque fueran ignorantes, sino porque todavía no cargaban el peso de haber elegido contra algo. Eran inocentes, de una manera que él nunca volvería a ser. Y esa inocencia era exactamente lo que iba a destruir. La serpiente fue el instrumento, porque la serpiente era lo que el jardín contenía, y Lucifer era experto en usar lo que cada lugar le ofrecía. Se deslizó hacia Eva con la paciencia de quien ha cruzado el caos entre mundos y puede tomarse el tiempo que haga falta. No atacó ni amenazó. Habló, que era lo que siempre había hecho mejor. Y usó con Eva exactamente las mismas herramientas que había usado con los ángeles del cielo. Preguntas que parecían inocentes, dudas que parecían razonables. La insinuación de que lo que les habían prohibido era exactamente lo que los haría iguales a quienes se los habían prohibido. Eva comió primero. Fue a buscar a Adán, y él la miró y entendió lo que había pasado, y comió también, no por engaño, sino por algo que los humanos reconocerían durante siglos como amor, y como debilidad, y como las dos cosas al mismo tiempo. Porque Adán no quería existir en un mundo donde Eva ya no pudiera estar. El jardín cambió antes de que terminaran de masticar, no físicamente todavía, sino en la manera en que lo percibían. La misma luz que antes era simplemente hermosa, ahora tenía un componente nuevo, la conciencia de que podía terminar. Dios los encontró escondidos entre los árboles, y la conversación tuvo la estructura de algo decidido antes de comenzar. La serpiente recibió su maldición, Eva recibió la suya, y Adán recibió la suya. Y el ángel Miguel apareció con una espada flamígera y los condujo fuera del jardín por la única puerta que existía. Y esa puerta se cerró detrás de ellos con la definitiva quietud de las cosas que no van a abrirse de nuevo. Lucifer regresó al infierno creyendo que había ganado. Llegó a Pandemonium con la victoria en los labios, esperando el reconocimiento de sus generales, y encontró que sus ángeles habían sido transformados en serpientes, condenados a arrastrarse en la misma forma que él había usado para engañar, y que la fruta que intentaron comer se convertía en ceniza en sus bocas. El triunfo duró el tiempo exacto que tarda en entenderse que una victoria que destruye algo hermoso no es una victoria, sino otra forma de pérdida. Lucifer se quedó con el infierno. Adán y Eva se quedaron con el mundo. Y el jardín permaneció vacío detrás de su puerta cerrada, guardado por ángeles con espadas de fuego,
conservando para siempre la memoria de lo que los humanos habían sido antes de convertirse en lo que son. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David y hoy les vengo a hablar de cómo se realizó este siguiente video. Este video fascinante que trata sobre el paraíso perdido y la caída de Lucifer ha sido realizado en base a un arte realista, el mismo que ha sido demostrado e ilustrado en diferentes planos. Por ejemplo, en un plano medio, el momento en que se da la batalla angelical entre los ángeles de Dios y los ángeles caídos y persuadidos por Lucifer. Otro plano que se puede recalcar, otro escenario, sería un plano general en el momento en el que vemos a Dios hablando con sus ángeles, o incluso el jardín de Edén, que vemos desde un plano aéreo. Además, también se ha utilizado música de todo tipo. En este caso se ha empezado con música suave, relajante y angelical para recalcar la época de Lucifer antes de su caída. Después hemos pasado a una música un poquito más de batalla, un poco más tensa debido a la batalla angelical, y claro, después ha sido un poco más música misteriosa y con una tonalidad suave e intrigante. De igual manera, los efectos de sonido que hemos incluido en este presente video han sido de guerra, han sido de naturaleza, han sido de coros angelicales, de todo un poco. Si te gustó esta breve información de cómo fue que se hizo posible este video, no dejes de seguirnos, suscríbete y sigue compartiendo con nuestra gran comunidad.